El tema, donde lo dejamos ayer sobre 6.000 años de historia y regresa Jesús. Esta vez lo que os voy a poner, de hecho, son deberes. No sé si aquí en Estados Unidos es normal que cuando los niños lleguen a casa, llegan también con deberes que les dan para hacer en casa los maestros. ¿Sí? ¿También se hace esto aquí? Vale. Es algo que normalmente a los niños les fastidia bastante, ¿eh? Tener que llegar a casa y aún tener que seguir. Pero bien, es algo que a veces es necesario, ¿verdad? Pues nosotros hoy haremos lo mismo, porque seguramente no dará tiempo a terminar este tema. Pero este tema lo podréis seguir en vuestras casas. ¿Y por qué os digo esto? La portada que os he puesto aquí ya nos lo está diciendo todo. Tendrá ahora esta base, escritos de Ellen White, referentes al momento del retorno de Cristo. Vamos a ver una lección histórica que hemos olvidado. ¿Y de dónde la vamos a extraer? De este libro. Por eso os decía que todos tendréis deberes en casa. ¿Es que todos tenéis el conflicto de los siglos? Pues si no queréis hoy, no sé cuándo, pero como no vamos a terminar, os voy a instar a que tengáis la lectura de este capítulo entero, el 21. Un gran despertar religioso. Hoy, hasta que me digáis, vale, lo dejamos, vamos a leer directamente de las palabras de este capítulo escrito por Ellen White, que evidentemente es inspirado plenamente por el Señor. Y vamos a ver historia, porque esa historia nos va a desvelar una vez más si realmente eran 6.000 años y vendría Jesús. Me gustaría que cuando leáis en vuestras casas, lo hagáis frase por frase, con detenimiento y pensando en qué estáis leyendo. Porque ¿qué suele pasar cuando leemos un libro? Que a veces sí vamos pim y pam y pim y vamos avanzando, pero a veces, por lo que sea, no nos paramos a detener realmente qué nos está diciendo el texto. Pues vamos a empezar. Como no tenéis el conflicto de los siglos aquí, podéis acompañarme en la lectura en pantalla. Intentaremos no leer súper de carretilla, o sea, ultra rápido, sino con detenimiento. Cuando haya algo a destacar, haremos hincapié en ello. Vamos a empezar. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando por en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciara a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo. A gran voz proclama el mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Nos lo conocemos muy bien este texto, que sí, de sobras. Tantos años en iglesia, esto suele estar súper asimilado. ¿Os habéis dado cuenta cómo se proclama este primer mensaje? Suavecito, se habla flojito. ¿No? Signos de exclamación, fuertemente, fuerte voz. Esto evidentemente quería decir que no iba a ser una cosa, mira, no, iba a ser potente. Cuando alguien os grita, ¿qué os lo quedáis mirando? Lógico, es una reacción, ¿no? El primer mensaje iba a provocar esto, una reacción. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial.
¿Leéis bien la pantalla desde allí? Si alguien no la ve, se puede acercar, porque mejor si va leyendo junto a lo que hay escrito, ¿eh? Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que se iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación y tribu y lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Mirad cómo las profecías iban indicando siempre fracciones de tiempo que eran marcados por el Señor para algo. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. ¿Os está indicando algo esto? Hay mensajes que son proféticos, que si se diesen antes de cierto tiempo, no tendrían mucho sentido. Pero hay mensajes proféticos que son para un cierto tiempo determinado en que es necesario que eso aparezca en el momento oportuno. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué estamos viendo en la sociedad donde vivimos? Solo debéis poneros en una carretera. ¿Qué veis pasar? ¡Bum, bum, bum! Coches todo el rato. Os ponéis en un aeropuerto. Avión va, avión viene. Os ponéis en una parada de tren. Gente que sube, gente que baja. Os ponéis en grandes ciudades en un metro subterráneo. Igual. La gente va de aquí para allá. Y la ciencia será aumentada. Antes la gente se iba de aquí para allá con la facilidad de ahora. Normalmente la gente se quedaba en su tierra, trabajaba su tierra o estaba en su oficio. Y algunos eran casi aventureros, yéndose a otro lugar. Ahora es tan habitual, ¿verdad? ¿Por qué? La ciencia ha aumentado, ha permitido esto. Pero recordemos que también esta ciencia implicaba el conocimiento mayor de la profecía. A veces podemos caer en la tendencia de aplicar solo esto al conocimiento en general de este mundo de ciencia. Y es verdad, pero sobre todo el conocimiento profético iría en aumento. Y muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué también implica? Pues que ese conocimiento profético estará siendo divulgado. ¿Cómo? De un lugar a otro. Mirad cómo los textos pueden tener un doble significado. Y eso ahora ya se está cumpliendo. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, en que haya sido revelado el hombre de pecado. ¿Recordáis que esta lectura la tuvimos ayer? ¿Este trocito? Pues leeremos este trocito y seguiremos leyendo, porque veréis qué cosas llega a decirnos este capítulo. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Antes os decía, en el anterior tema, que los católicos hablan también de una apostasía. ¿Sabéis qué creen ellos? Que después de este largo periodo desde el Concilio Vaticano II, en el cual para ellos es apostasía de la Iglesia Católica,
también va a haber un momento límite, y va a ser cuando va a venir el Mesías. Es curioso, ¿eh? Cómo una misma profecía puede ser interpretada bajo otros aspectos de otras denominaciones. La verdad es lo que nosotros sabemos, evidentemente. Pero ya veis que Satanás es astuto y va a tumbar a cualquiera que no esté bien fundamentado. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. De aquí que nosotros no podamos decir lo que están diciendo los católicos, que es el catolicismo que desde el Concilio Vaticano II se ha ido de mal en peor, ¿no? Esto se estaba refiriendo a que el papado en sí ya es una apostasía del cristianismo. Y vaya apostasía. Este período terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. ¿Os dais cuenta? En épocas anteriores no era necesario, porque no tocaba. ¿A esto cómo se lo define? La verdad presente. Hay una verdad concreta para cada tiempo que coge mayor fuerza. Claro que los cristianos ya esperaban la segunda venida de Jesús, pero evidentemente no era el gran hincapié porque no tocaba en su tiempo. Debían seguir trabajando en su fidelidad al Señor día a día. Pero claro, los tiempos van avanzando y nos vamos acercando hacia esos 6000 años de historia. Y las verdades presentes tienen que adaptarse a lo que toca para que la gente despierte. Y Dios se encarga de eso. Él mueve cuando las cosas hacen falta lo necesario. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Y así ha sido, verdaderamente ha sido así. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Es curioso porque a veces, cuando hablamos del movimiento adventista, ¿en quién pensamos? Miller. Y casi nos quedamos aquí. Pero es que no fue exactamente así. Miller dio una gran voz en Estados Unidos, pero es que al mismo instante, simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, había voces que entre ellos no se conocían para nada y estaban llegando a las mismas conclusiones, anunciando lo mismo. Eso una de dos, o lo mueve el Espíritu de Dios o lo mueve el otro espíritu. Y sabemos que fue el de Dios. La historia siempre se repite y ahora volvemos a estar en las mismas. Pero bien, sigamos leyendo. Tanto en Europa como en América, hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que, al escudriñar la palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Todos percibieron lo mismo. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Solo por el estudio de las Escrituras. ¿Por qué creéis que el diablo se encarga que el pueblo de Dios tenga tan poco tiempo para estudiar la palabra? Porque sabe que eso te une al Señor y es cuando el Espíritu Santo te puede dar
los conceptos, las ideas, que de otro modo tú no prestas atención. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el fin, o mejor dicho, fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. ¿Conocéis a José Wolf? Mirad que esto está en el conflicto de los siglos de toda la vida. Y de este señor hablamos tan poco, pues vais a ver qué extraemos de aquí, que creo que una vez más nos va a dejar perplejos. Mirad ahora la historia. Wolf. Ya sabéis que Wolf significa lobo, por el apellido de... Bien. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. ¿Sabéis que los apellidos que son nombres de animales provienen de origen judío? Pues él era uno de ellos. Y ya veis, de origen israelita, su padre rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. En su casa, ¿qué hacía su padre? Pues tenía gente que creía como él. ¿Y de qué hablaban? De ese tema. Pero él dice que ya de joven aceptó el cristianismo. ¿Por qué creéis que aceptó el cristianismo él? Porque él también estudiaba las Escrituras, no se quedaba solo con lo que decían unos u otros. Eso le servía para ir a la Escritura e indagar. ¿Sería así? ¿No sería así? ¿Se aplicaría a ese que dicen Jesús el Mesías? Bueno, pues él lo vio claro. Un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. ¿Sabéis? Aún ahora, con las conversaciones que he mantenido con alguna persona judía de aquí de Estados Unidos, me decía que ellos de Jesús de Nazaret no saben nada. Es curioso, suben de niños como judíos y no saben nada de Jesús de Nazaret. Han oído algo por eso de la Navidad y esas cosas, pero no tienen ni idea del relato bíblico del Nuevo Testamento sobre Jesús. Pues eso ya es de entonces, no es solo de ahora. Él preguntó quién era, ¿y qué pasa? Un israelita del mayor talento, le contestaron. Pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío le sentenció a muerte. ¿Por qué entonces, siguió preguntando el niño, está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? Vaya preguntas para un niño, ¿eh? Anda. Ay, ay, contestó su padre, es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta y los judíos le mataron siendo inocente. No está mal, ¿eh? ¿Qué deducciones? El niño. Deja ir al niño, ¿sabes? Anda, que no. Mirad cómo a veces podemos menospreciar a los niños porque, claro, vemos que son personas más bajitas, jovencitas, y que quizás su desarrollo mental no es... ¡Oh! Pero hay niños que son especiales. Todos los niños son especiales para Dios, pero ciertamente algunos están dotados de algunas características distintas de otros, y algunos son realmente tocados de modo especial. Este sentimiento era tan vivo que a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. ¿Por qué se les prohibía las entradas a iglesias cristianas? En esos años, el mundo judío en el cristianismo estaba totalmente rechazado. ¿Por qué? Porque los cristianos sabían que
los judíos habían participado de la muerte de Cristo, no habían aceptado al Mesías, por tanto eran rechazados. Pero mirad qué va diciendo aquí. Cuando tenía apenas 7 años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano, vecino suyo, del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. ¿Oís algún niño, vosotros en la iglesia con 7 años, que sea capaz de encararse a un señor anciano y decirle cualquier cuestión teológica? Él con 7 años ya estaba haciendo esto. El anciano le dijo entonces con bondad: querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué respuesta tan sabia la de este anciano, ¿eh? No dijo al niño: anda niño, cállate, ¿qué vas a saber tú? No. Le contestó con paciencia, dándole un argumento. Evidentemente él veía que ese niño utilizaba esto. Le dio una respuesta totalmente acertada. ¿Sabéis? A los judíos hay un capítulo que les estorba en sus libros. Y es ese, el que le dijo precisamente este anciano al niño. ¿Por qué les estorba ese capítulo? Porque en ese capítulo, si cogéis vuestras Biblias, os va a hablar de qué le acontecería al Mesías cuando apareciese en la tierra, qué le harían sus propios conciudadanos y cómo él sería el Salvador del mundo. Y curiosamente, claro, todo esto se cumplió exactamente en Jesús de Nazaret. ¿Cómo ellos iban a aceptar esto? ¿Sabéis? Aún ahora, si habláis con ellos, os dirán que esto, o unos dicen no se pudo aplicar, otros dicen no, esto es cuestiones aplicables al pueblo de Dios. Van dando explicaciones varias y diversas para no reconocer que se aplicó exactamente en Jesús. Siguen haciendo ¿qué? Oídos sordos y ojos que aunque vean no ven. No quieren ver. Y mirad ahora al niño cómo reacciona. No tardó el niño en convencerse. Se fue a casa y se puso a jugar. No. ¿Qué hizo el niño? Y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se había cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel cristiano? El muchacho pidió a su padre que le explicara la profecía, que era el rabino, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. Mirad el padre cómo reacciona, con una severidad de silencio. El niño estaba molestando. El niño estaba diciendo algo que a él lo iba a hacer interrogar, a él mismo. Y él no quería que la conciencia se activara. A él lo que ya creía ya le iba bien. Niño, impertinencias no. No le dio, parece ser, ni una bofetada, ni le dijo vete por ahí. Sencillamente guardó un silencio sepulcral. Pero el niño, ya veis, saca sus conclusiones. ¿Y qué sacó de conclusión? Quiero saber más de esta religión cristiana. Al niño esa respuesta de silencio no le terminó de motivar a decir, mi papá tiene razón. No. Mirad el otro anciano. Fue más sabio, ¿eh? Argumentó con el niño. A veces a los niños podemos ignorarlos. Los niños son básicos, esenciales para Dios. ¿Y no son los que van a terminar también la obra? Mirad si es importante que los instruyamos en los caminos del Señor. El conocimiento que buscaba le era negado premeditadamente en su hogar judío. Pero cuando tuvo
11 años. Mirad, con 11 años, ¿qué hace? Dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su profesión. ¿Veis algún niño ahora de 11 años que diga, me voy de casa, que me voy a instruir y... Anda, sí, a ver cuántos encontráis así. Bueno, primero ahora no se podría hacer, ¿eh? En esos tiempos, eso sí. Pero esto que estaba diciendo, que el niño estaba para jugar con tonterietas y así iría pasando su vida, ese niño ya estaba maduro. A veces pensamos que los niños siempre han sido iguales. No. La infancia ahora se prolonga más. Sí, se prolonga más que antes. Porque antes los niños, ya de pequeños, debían hacer actividades para ayudar en la economía de casa. No era fácil estudiar. Los niños, yo recuerdo también a mi padre con 7 años, dice que iba cargado de lecheras que pesaban mucho, y menos mal que se ve que del niño ya era tremendo de fuerza, y cogía y las llevaba y así ayudaba a mantener su casa y estudiar cuando podían. Bueno, pues eso pasó en años anteriores y años anteriores, por generaciones. Hacer eso. Claro. Ellos tenían muy claro el concepto de transmitir los conocimientos a los niños para que siguiesen firmes por tradición ya familiar y bíblica. Y sabían que si al niño lo cultivaban, el niño seguiría el mismo camino. Pero aquí dieron con alguien que realmente tenía un toque especial, ¿eh? Mirad qué llegó a hacer después este niño. Cuando se fue, ¿eh? Se albergó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata. Y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. ¿Por qué lo expulsaron como apóstata en casa de sus parientes? Porque el niño hablaba. ¿Y de qué hablaba el niño? Pues ya lo vemos, si es considerado apóstata es porque aceptó a Jesús como el Mesías. Entonces, anda, en una casa judía, diles eso, a una hora. Bueno, pues ¿qué sucede aquí? Fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia y ganándose la vida enseñando hebreo. Y era un chaval, un chico, un mozalbete. ¿Cómo se buscó la vida? Yo sé hebreo, pues voy a enseñar hebreo. Toma. Y así pudo ir haciendo el qué, estudiando con diligencia. Y de pueblo en pueblo. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista. Mirad por dónde, ¿eh? Se hizo católico. Y se propuso ser misionero para su propio pueblo. O sea, para ir a evangelizar, a catolizar a los judíos. Con tal objeto fue, pocos años después, a proseguir sus estudios en el Colegio de la Propaganda, en Roma. Vaya nombre para el colegio, ¿ya? Allí su costumbre de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. ¿Ah? Mira qué cosas, ¿eh? Él se hizo católico, pero había cosas que se ve que él entendía distinto. Toma, ya eres hereje. Lo mismo que fue hereje para los judíos, fue hereje para los católicos. O sea que el niño se iba curtiendo a base de golpes de los que él se hacía suyos. Qué cosas, ¿eh? Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia e insistía en la necesidad de una reforma. ¿Os suena de algo esto? Abusos de una iglesia y una reforma. Resulta que ahora podemos comparar dos cosas aquí. ¿Qué está haciendo el Papa de Roma? Está diciendo lo mismo. Han habido abusos, eso hay que pararlo y hace falta una reforma. Y la emprende teóricamente, ¿eh? ¿Y de los adventistas? ¿Han habido abusos? ¿No lo hemos visto lo que se hace con el dinero, acaso, de los diezmos?
y esas tomas de poder absolutistas y tantas cosas más, cambiando cosas doctrinales, proféticas, sobre todo. ¿Y qué? Pues lo mismo. Se levanta alguien que dice esto, que hace falta una reforma, ¿y qué le va a tocar? Hereje. La historia se repite siempre, porque el ser humano siempre funciona igual a pesar de tantos años de historia. No importa, siempre es igual. Aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, fue luego alejado de Roma. ¿Por qué fue tratado en un principio con favor especial? Porque veían que ese niño, ese chico ya servía. Pero después, alejado. Bajo la vigilancia de la Iglesia. Fue de lugar en lugar. ¿Pero cómo? Espiado. Siempre iban detrás. ¿Qué hará este ahora? ¿Dónde irá? ¿A quién le va a hablar? ¿Espionaje? Hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Los que lo conocían, los que lo espiaban, ya sabían que este muchacho no se iba a doblegar. Tenía unas convicciones tales que por nada iba a ceder. Fue declarado incorregible y se le dejó en libertad para ir donde quisiera. Dirigióse entonces a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la Iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, dio principio a su misión en 1821. Ya veis, se va a Inglaterra, se hace protestante y allí no se queda quieto. Él tiene ganas de hacer algo. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo, como varón de dolores experimentado en quebranto, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad su segundo advenimiento en poder y gloria. Ahora vamos entrando ya a la temática que es por la cual elegí la lectura de este capítulo. Él compara primera venida de Jesús, segunda venida de Jesús. Igual claridad, poder y gloria. Vamos a ver. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret, como al prometido, y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como Rey y Libertador. A su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Los judíos. Les anunciaba, mirad, Jesús en Belén, bla, 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 profecías que lo demostraban. Y al mismo tiempo les decía, si esto se cumplió, mira, dijo que volvería y esto, profecías, Jesús va a volver. Ese era el mensaje que les estaba dando. Les estaba diciendo palabras muy bonitas y muy sacadas de florituras, pero no tocando la profecía. Como ayer decíamos, se quedó solo en ¿es el amor el más grande? Y terminaba allí la lectura de 1 Corintios 13. Seguro que él siguió con el 14:1. Profecía. Si no, no hay amor. Jesús de Nazaret decía, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador de entre sus pies, vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Este es el mensaje que él daba. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, y el dominio sobre la creación, que fue dado primeramente a Adán y que le fue quitado después, será dado a Jesús. Él será rey sobre toda la tierra. Cesarán los gemidos y lamentos de la creación y oiránse cantos de alabanza y acciones de gracias, cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles,
Los creyentes que murieron resucitarán los primeros. Esto es lo que nosotros, los cristianos, llamamos la primera resurrección. Entonces el reino animal cambiará de naturaleza y será sometido a Jesús. También el reino animal, ¿eh? Prevalecerá la paz universal. El Señor volverá a mirar la tierra y dirá que todo es muy bueno. Fantástico, ¿eh? Todo este mensaje lo iba dando él. Wolf creía inminente la venida del Señor. Según su interpretación de los períodos proféticos, la gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. Ya veis, coincidían prácticamente, ¿eh? A los que se fundaban en el pasaje del día y hora nadie sabe, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿Os habéis hecho esta pregunta alguna vez vosotros? ¿Dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? ¿No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? ¿Qué planteamiento hizo, eh? ¿Qué planteamiento? ¿Nos lo habíamos planteado así? Vamos a seguir avanzando. ¿No conoceremos jamás ese tiempo? Cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, en el de Daniel. Y que muchos correrán de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Ah, mira qué significaba ese texto, ¿eh? ¿Es que le sacamos conclusiones? Pues mirad qué dice el lenguaje que significaba como expresión hebraica. ¿Cuántas veces leemos textos y no sabemos que son expresiones hebraicas que no quieren decir exactamente lo que nosotros entendemos cuando leemos en pleno siglo XXI y no siendo hebreos? ¿Qué conceptos, eh? Por tanto, esa expresión estaba indicando observar y pensar en el tiempo. Observar qué, lo que acontece, claro. Y pensar en el tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo en que estás y en el tiempo del regreso de Cristo. Y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada. ¿Respecto a qué? Esa ciencia, ese conocimiento, respecto a observar y pensar en el tiempo de la venida de Jesús. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Y Noé preparó el arca, y a Noé no se le dijo el periodo de tiempo que acontecería para que él preparase el arca y venir el diluvio. Sí, se le dijo 120 años. Respecto al sistema popular de interpretar, o mejor dicho, de torcer las Sagradas Escrituras, hay una diferencia entre interpretar y torcer. Wolf escribió: la mayoría de las iglesias cristianas se ha apartado del claro sentido de las Escrituras para adoptar el sistema fantástico de los budistas. Vaya declaraciones, ¿eh? Creen que la dicha futura de la humanidad consistirá en cernerse en el aire y suponen que cuando se lee judíos,
debe entenderse gentiles. Y cuando se lee Jerusalén, debe entenderse la iglesia. Y que si se habla de la tierra, es por decir cielo. Que por la venida del Señor debe entenderse el progreso de las sociedades de misiones. Y que subir a la montaña de la casa del Señor significa una gran asamblea de los metodistas. ¿A qué deducción había llegado? Que estamos aplicando cosas a veces solo de un modo espiritual cuando tiene literalidad plena. Interesante, ¿eh? ¿No caemos a veces en lo mismo? Durante los 24 años que transcurrieron de 1821 a 1845, Wolf hizo muchísimos viajes. Recorrió en África, Egipto y Abisinia, en Asia, la Palestina, Siria, Persia, Bokhara y la India. Visitó también los Estados Unidos de Norteamérica y de paso para aquel país predicó en la isla de Santa Elena. Llegó a Nueva York en agosto de 1837 y después de haber hablado en aquella ciudad, predicó en Filadelfia y Baltimore y finalmente se dirigió a Washington. Bueno, quieto no se estuvo, ¿eh? Ya veis cómo se movió. Allí dice, debido a una proposición hecha por el expresidente Juan Quincy Adams en una de las cámaras del Congreso, se me concedió por unanimidad el uso del Salón del Congreso para una conferencia que di un sábado y que fue honrada con la presencia de todos los miembros del Congreso, como también del obispo de Virginia. Mirad, ya como los obispos ya se estaban empezando a mover también en qué ámbitos, y del clero y de los vecinos de Washington. El mismo honor me fue conferido por los miembros del gobierno de Nueva Jersey y de Pensilvania, y en cuya presencia di conferencias sobre mis investigaciones en el Asia, como también sobre el reinado personal de Jesucristo. Vaya audiencia tenía, ¿eh? El doctor Wolf visitó los países más bárbaros sin contar con la protección de ningún gobierno europeo, sufriendo muchas privaciones y rodeado de peligros sin número. ¿Le importó? No. Fue apaleado y reducido al hambre, vendido como esclavo y condenado 3 veces a muerte. Fue atacado por bandidos y a veces estuvo a punto de morir de sed. Una vez fue despojado de cuanto poseía y tuvo que andar centenares de millas a pie a través de las montañas, con la nieve azotándole la cara y con pies descalzos entumecidos por el contacto del suelo helado. ¿Y por qué hacía todo esto? Por amor a Cristo, por haber encontrado un mensaje de la segunda venida. Cuando se le aconsejó que no fuera sin armas entre tribus salvajes y hostiles, declaró estar provisto de armas, la oración, el celo por Cristo y la confianza en su ayuda. Además, decía, llevo el amor de Dios y de mi prójimo en mi corazón y la Biblia en la mano. Doquiera fuese, llevaba siempre consigo la Biblia en hebreo e inglés. Hablando de uno de sus últimos viajes, dice, solía tener la Biblia abierta en mis manos. Sentía que mi fuerza estaba en el libro y que su poder me sostendría. Qué bonito, ¿eh? Perseveró así en sus labores, hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, parsis e hindúes, y entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. En sus viajes por Bokhara, encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un pueblo remoto y aislado. ¿Qué cosas, eh? Los árabes del Yemen, dice, poseen un libro llamado Seera, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de desarrollarse en el año 1840. ¿Y cómo sabían esto esta gente?
Hacemos un poco de repaso histórico. El Yemen, la antigua Etiopía de la reina de Saba. ¿Dónde fue la reina de Saba? A ver a Salomón. ¿Y qué se llevó de la estancia con Salomón? Pues la creencia. Y por eso en Etiopía hay judíos aún ahora que son con color etíope y que tienen las creencias prácticamente de ellos. ¿Y qué hacían? Seguir estudiando las escrituras de los hebreos. Y habían llegado a una conclusión. La profecía de los 2300 días del libro de Daniel. Mirad cómo Dios tiene pueblo en lugares inverosímiles, como los otros que hemos visto también. En el Yemen pasé 6 días con los hijos de Recab. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas, viven en tiendas. Y recuerdan las palabras de Jonadab, hijo de Recab. Y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes, en común con los hijos de Recab, esperan que antes de mucho vendría el Mesías en las nubes del cielo. ¿Sabéis? La tribu de Dan es conocida como una de las tribus perdidas. Algunos dicen fue desechada por Dios y ya está. Pues mirad dónde fueron también los de Dan. A ese lugar. Y en ese lugar creían lo mismo que esos otros. Y estaban ya esperando la venida del Mesías en las nubes. Os digo esto de la tribu de Dan, porque en el mundo del ocultismo, en el mundo de creencias un poco extrañas, hablan de la tribu de Dan como que se pasaron totalmente al favor satánico y que de ellos proceden dinastías como gente que está llevando al mundo a la perdición a través de sociedades secretas. No siempre lo que se dice es cierto. Gracias al espíritu de profecía y a la historia escrita por este señor donde él fue, sabemos que no todo lo que se dice es cierto. Por eso, cuidado también con los datos que podemos llegar a encontrar en según qué libros o en internet, porque no todo es cierto. Otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le contestó que no sabía nada de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba enseñar la Biblia y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia 1844. ¡Hala! Los tártaros. Allí seguramente debieron aprender algo esos misioneros, o ese misionero. Desde 1826, el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. Pero en este país el movimiento no tomó forma tan definida como en los Estados Unidos de Norteamérica. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Y eso no solo entre los disidentes sino conformistas. El escritor inglés Moran Brock dice que cerca de 700 ministros de la Iglesia anglicana predicaban este Evangelio del Reino. Gente de diversas denominaciones, El mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. Y en 1842 Roberto Winter, súbdito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica, regresó a su país para anunciar la venida del Señor. Muchos se unieron a él en la obra, y el mensaje del juicio fue proclamado en varias partes de Inglaterra. ¿Cómo se fue extendiendo, En la América del Sur, tierra prácticamente cercana a donde venís vosotros también, en medio de la barbarie y de las supercherías de los ministros de la religión, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién estaba mandando en esas tierras religiosamente?
El catolicismo. El jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras y allí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. Impelido a dar el aviso, pero deseando no obstante librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, dándose por judío convertido. Mirad, hablamos de los jesuitas, pero ¿veis cómo también Dios tiene pueblo entre ellos a veces? Y algunos van a salir. Ya lo hicieron en el pasado. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero fue tan solo hacia 1825 cuando su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a aumentar el interés que se estaba despertando ya en Inglaterra por la cuestión del segundo advenimiento. En Alemania esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia luterana y célebre teólogo y crítico. Al terminar su educación, Bengel se había dedicado al estudio de la teología hacia la cual se sentía naturalmente inclinado por el carácter grave y religioso de su espíritu, que ganó en profundidad y robustez merced a su temprana educación y a la disciplina. Como otros jóvenes de carácter reflexivo antes y después de él, tuvo que luchar con dudas y dificultades de índole religiosa, y él mismo alude, con mucho sentimiento, a los muchos dardos que atravesaron su pobre corazón y que amargaron su juventud. Llegado a ser miembro del consistorio de Württemberg, abogó por la causa de la libertad religiosa. Si bien defendía los derechos y privilegios de la Iglesia, abogaba porque se concediera toda libertad razonable a los que se sentían constreñidos por motivos de conciencia a abandonar la Iglesia oficial. Eso es libertad religiosa de verdad. Aún se dejan sentir hoy día en su país natal los buenos efectos de su política. Mirad cómo a veces la labor de un hombre ha hecho grandes cosas que siguen prolongándose en el tiempo y quedando en la escultura o en la forma de entender las cosas de un pueblo. ¿Entendéis por qué en ciertos países cuesta más que el Evangelio pueda entrar y haya más formas de tolerancia y demás? Porque hay algo arraigado allí que procede de tiempo y eso queda como algo de pared contra lo bueno. Mientras estaba preparando un sermón sobre Apocalipsis 21 para un domingo de Adviento, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Bengel. Mirad cómo llega la luz a la gente. Cuando se ponen a preparar, a buscar, a estudiar la palabra de Dios. La luz no suele llegar por estar viendo cosas que no tocan, ¿verdad? La luz suele llegar cuando se está buscando al Señor. Las profecías del Apocalipsis se desplegaron ante su inteligencia como nunca antes. ¿No os ha pasado eso? De haber leído unos textos no sé cuántos años y de repente, dices, ¿pero qué dice aquí? ¿Por qué no he visto esto durante años? Si esto es impresionante. Pues algo así le pasó a él. El Espíritu Santo llega un momento en que puede actuar. Como anonadado por el sentimiento de la importancia maravillosa y de la gloria incomparable de las escenas descritas por el profeta, se vio obligado a retraerse por algún tiempo de la contemplación del asunto. Pero en el púlpito se le volvió a presentar en toda su claridad y su poder. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalan la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que muy pocos años de la que fue determinada después por Miller. Mirad cómo todos iban llegando prácticamente a las mismas conclusiones. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Württemberg y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte
y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando a la atención en otros países. Desde fecha temprana, algunos de los creyentes fueron a Rusia y formaron allí colonias, y la fe de la próxima venida de Cristo está aún viva entre las iglesias alemanas de aquel país. Mirad cómo el mensaje se iba expandiendo y expandiendo por personas distintas en tantos lugares. No voy a leeros ya mucho más, porque lo que va viniendo a partir de ahora nos va a llevar a alguna sorpresa más. Pero eso no quiero decíroslo yo. Quiero que hagáis como hacían esta gente, empezar a leer por ellos mismos, detenidamente, analizando frase por frase, porque una vez más nos vamos a dar cuenta si podemos saber cuándo Cristo va a volver o no. Voy a terminar prácticamente con este párrafo y un poquito más y ya está. La luz brilló también en Francia y en Suiza. En Ginebra, donde Farel y Calvino propagaran las verdades de la Reforma, Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. Cuando era un estudiante, Gaussen había conocido el espíritu racionalista que dominaba en toda Europa hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y cuando entró en el ministerio, no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. Mirad, esta corriente de pensamiento es la que se ha terminado instaurando en Europa, escepticismo. O veo o no creo. ¿Sí? El intelecto frío. En su juventud se había interesado en el estudio de la profecía. Después de haber leído la historia antigua de Rowling, su atención fue atraída al segundo capítulo de Daniel, y le sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía, según resalta de la relación del historiador. Había en esta un testimonio en favor de la inspiración de las Escrituras, que fue para él como un ancla en medio de los peligros de los años posteriores. No podía conformarse con las enseñanzas del racionalismo, y al estudiar la Biblia en busca de luz más clara, fue conducido después de algún tiempo a una fe positiva. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, ¿qué hizo? ¿Se calló? Deseó presentarla al pueblo, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas le resultó obstáculo serio. Al fin resolvió, como Farel lo había hecho antes, que él en la evangelización de Ginebra empezar con los niños, esperando por medio de ellos alcanzar a los padres. ¿Habíais pensado en esto? A través de vuestros hijos podéis llegar a alcanzar a los padres de otros. A través también de hablar con niños de otros, se puede llegar a sus padres. La lectura sigue. Yo me voy a detener aquí porque después de esto empieza a venir lo bueno. Si ya hemos visto con Wolf bastantes cosas que nos deben hacer pensar, lo que viene después aún es más fuerte. Pero todo corrobora que hay luz presente cuando toca. Y cuando toca que se sepa, Dios da el mensaje para que se sepa. Y utiliza personas que quieren conocer. Y mirad, Dios va levantando aquí, allá, allí, a distintas personas que van diciendo lo mismo y no se conocían de nada. La historia se está repitiendo. Ahora se habla ya del momento del retorno de Cristo, fijando ya un tiempo más concreto. ¿Aprenderemos de todo esto? No dejéis de escudriñar por vosotros mismos. Y si tenéis dudas que realmente Jesús va a volver en el 2031, tenéis 30 temas subidos donde se va detallando bastante más al respecto. Y podréis encontrar argumentos que tantas veces leemos y nos pasan por alto. La palabra de Dios y el espíritu de profecía estaban secundando ese pensamiento y nosotros pensábamos que no podría ser. Ahora toca conocerlo. El momento está cerca
Y Dios, por su misericordia, quiere que sepamos, nos preparemos y se lo digamos a los demás, nos cueste lo que cueste. Pesares, dificultades, ataques. ¿Creéis que vais a recibir otra cosa aparte de esto? Solo vais a recibir una cosa: la alegría de ver hermanos que se dan cuenta de la verdad. Y algún día todos juntos en el cielo, a todo lo que nos haya podido pasar por causa de esto, nos va a importar muy poco. Que Dios nos ayude a estar allí y que muchos más vengan con nosotros. Amén.